Hola y bienvenidos a este video acerca de la escritura de ensayos. En esta ocasión vamos a estar platicando acerca de 6 estrategias o 6 maneras en las que puedes empezar tu introducción. Sabemos que escribir un ensayo puede llegar a ser bastante complejo y sobre todo cuando ya tenemos las ideas en la mente, pero nos cuesta un poco de trabajo empezar con nuestra introducción. Existen muchas maneras de realizar tu ensayo, sin embargo, hoy nos vamos a enfocar en maneras muy breves que te pueden ayudar para dar ese primer paso en tu introducción de ensayo. La primera manera que yo te recomiendo, o una de las primeras estrategias que puedes utilizar para empezar a escribir la introducción de tu ensayo, es dando un dato interesante o dando antecedentes informativos. Por ejemplo, si tu ensayo va a tratar acerca de la pandemia o acerca de estrategias de estudio de forma autónoma, puedes empezar haciendo una pequeña investigación acerca del tema, tomar un dato relevante, no olvides hacer la cita correspondiente y empezar de esta forma tu introducción. De esta manera, anticipas a tu autor acerca del tema del que vas a tratar sin que tengas que estar invadiendo el espacio del tema central de tu ensayo completo. Entonces, digamos, el tip número 1 es dar información relevante del tema del que estés tratando. La segunda estrategia que yo te puedo recomendar es empezar con una frase célebre. Dependiendo de la naturaleza de tu ensayo o del tema del que trate, hay temas que se prestan mucho más que otros para poder buscar una frase célebre. Muchos, me atrevo a decir que la mayoría de los temas es posible poder encontrar una frase célebre, sobre todo cuando estamos haciendo escritos o ensayos acerca de asuntos sociales, acerca de temas educativos. Es bastante sencillo encontrar una frase. Anteriormente teníamos que comprar libros de frases célebres acerca de ciertos temas. Ahora, gracias a las bondades de internet, puedes simplemente teclear en el buscador frases célebres sobre este tema y te saldrán muchísimas opciones. Elige la que se identifique más con tu estilo de escritura y no olvides citar al autor para que pues tengamos todo en orden desde nuestra introducción. Algunos formatos de escritura te piden que cambies el tipo de letra cuando vayas a empezar con una frase, pero es preferible que te apegues a las indicaciones específicas que te haya pedido tu profesor o que te esté pidiendo tu institución. La tercera manera como puedes empezar tu introducción es haciendo o dando una pregunta. Las preguntas son una muy buena manera de empezar tu introducción, ya que generan en el lector interés por contestar esta pregunta o inquietud por seguir leyendo el resto de tu introducción, los cuales son dos de nuestros principales objetivos cuando estamos escribiendo. Las preguntas pueden ser retóricas, es decir, que ya sabemos la respuesta y más bien la intención de esta pregunta es atrapar la atención de nuestro lector, o pueden ser preguntas de reflexión, las cuales, dependiendo de tu estilo de escritura, puedes retomar hacia el final de tu ensayo para que se note que no hubo un desfase o que dejaste la pregunta del inicio sin contestar, sino que contestando esta misma pregunta puedes bien cerrar tu introducción o cerrar todo tu ensayo. Entonces, las preguntas son una muy buena opción para que tú puedas iniciar tu ensayo. Solo ten un poco de cuidado cuando escojas las preguntas o la pregunta generadora y asegúrate de que la estás redactando con un lenguaje amigable y de que esta pregunta no está tratando de cuestionar valores, actitudes, preferencias o ideales. Entonces, solamente ten cuidado con este tipo de estrategia, con el afán de que tu lector quiera seguir avanzando en tu ensayo y no ocurra lo contrario, que ya no quiera seguir leyendo porque tal vez escogiste una pregunta un poco agresiva para el lector o que tal vez las palabras que escogiste no son muy amigables para todo el tipo de audiencia que tú quisieras alcanzar. La cuarta estrategia que te recomiendo y que te puede ayudar para poder empezar a escribir tu ensayo es contar una historia. Es importante que sepas que las historias siempre atraen la atención de los lectores, sobre todo cuando estas historias son reales y aún más cuando estas historias son sobre ti.
Entonces, empezar tu ensayo o empezar la introducción de tu ensayo con una historia es una estrategia bastante noble y para la mayoría de estilos de aprendizaje y estilos de escritura es una herramienta bastante sencilla, ya que cuando contamos una historia, sobre todo cuando contamos una que nos pasó a nosotros, creas ese vínculo con el lector y el lector muestra o más bien despierta en el interés por seguir leyendo tu introducción o tu ensayo, tal vez de primera mano con el afán de indagar más sobre ti o en qué acabó esa historia, pero colateralmente el objetivo se logra de que tu lector quiera seguir avanzando en la lectura de tu producción escrita. Una cosa que debes considerar acerca de comenzar con historias es que solo te asegures que no sean demasiado largas. Tomemos en cuenta que dependiendo de los requerimientos de tu institución o de tu profesor, necesitas cubrir cierto número de líneas, cierto número de párrafos o cierto número de oraciones en cada parte, es decir, ahorita en la introducción. Y a veces cuando escogemos la estrategia de empezar con una historia, pues queremos en el afán de tal vez de comunicar o de que es una historia muy buena que nos ha pasado y que tiene un punto que es atraer la atención del lector, a veces nos gastamos líneas de más u oraciones que bien podrían estar siendo utilizadas para tus ideas secundarias, para tu idea central o para las ideas de transición. Entonces, sí, es una muy buena estrategia el uso de las historias o historias personales, pero solo toma cuidado de que estas no te tomen demasiada extensión en tu párrafo y que luego tengas que recortar ideas tal vez un poco más relevantes o que te llevan más cerca del punto de tu tema. Otra manera en la que he visto que muchos autores empiezan las introducciones de sus ensayos y aún puede funcionar para ti es empezar con una idea errónea. Sobre todo si el tema de tu introducción o el tema de tu ensayo es algo netamente informativo o documental. A veces la naturaleza de nuestros temas es como muy informativa, hay muchas cosas que decir o tal vez la intención de tu ensayo no es tanto de persuadir o de dar una pauta a una opinión o de abrir un debate, sino netamente informativo. En el caso de los ensayos de corte informativo, puedes empezar con una frase que exhiba un prejuicio, que exhiba una idea errónea que todos tenemos. Y aquí quiero ponerte un ejemplo. Una vez estaba leyendo un ensayo acerca del uso del cubrebocas o de la mascarilla por el asunto de la pandemia, y entonces en la primera parte de la introducción el escritor ponía que digamos que la idea errónea era que todos pensaban que los cubrebocas con válvula o con doble válvula son los mejores porque pues filtran el aire que entra, ¿no? Entonces el autor decidió empezar su introducción con esta idea errónea. Ya después lo va desarrollando de manera que aclara este punto. Entonces es bastante interesante cuando los escritores empiezan con este tipo de ideas erróneas, que en inglés se les llaman misconceptions, precisamente por esto, ¿no? Porque es una idea que tal vez teníamos en la cabeza, que asumíamos como una verdad, y cuando el autor nos lo empieza a desmentir de alguna forma, crea en ti como lector un vínculo con el lector de tal manera que quieres seguir leyendo, o cuando vienes a ver ya leíste más de la mitad del ensayo. Entonces, empezar con una idea errónea con el afán tal vez de desmentirla es una buena estrategia también. Solo debes tener un poco de cuidado si es que decides utilizar esta estrategia, porque la idea que estés presentando tiene que ser verídica. Asegúrate de investigar en las fuentes suficientes, en las fuentes necesarias y que estén actuales, para que no sea que en el afán de atraer la atención de tu lector termines cometiendo un error. Entonces, este es el cuidado que debes de tener con la estrategia 5, que es sobre empezar con una idea errónea. Finalmente, nuestro tip número 6 o la estrategia número 6 de cómo empezar a escribir la introducción de tu ensayo es mencionar un dato sorprendente.
Muchas veces se presta mucho el tema del que estamos hablando en nuestro ensayo para poner un dato curioso. Este tip número 6 se parece un poquito al número 1, en el que hablamos de empezar con un poquito de antecedentes documentales o informativos, solo que la diferencia entre el tip número 1 y este tip, que es el número 6, es que la intención de mencionar el dato sorprendente o el dato curioso es precisamente esto. Tal vez no despierta tanto la reflexión con el fin de debatir un tema, pero lo que sí hace es que atrae la atención de nuestro lector a través de un dato que probablemente no conocía hasta antes de leer la introducción de tu ensayo. Este tip o esta estrategia de mencionar un dato interesante es comúnmente utilizada por los escritores y ensayistas para poder lograr que el lector haga ese clic primero con el autor y después con el tema del que quiere tratar. Entonces, puedes empezar de esta manera. Para temas académicos o temas educativos, esta estrategia se presta mucho, ya que a veces hay cosas que desconocíamos y que siempre es bueno compartir con los demás. Entonces, esta fue el tip, la estrategia número 6 sobre mencionar un dato interesante. Y bueno, hemos llegado al final de las estrategias para empezar a escribir la introducción de tu ensayo. Sabemos de entrada que escribir es complicado y escribir a veces documentos académicos puede llegar a ser bastante complejo. Esto no quiere decir que haya un problema contigo. Todos tenemos habilidades diferentes, tenemos habilidades más desarrolladas en unas partes que otras y no quiere decir que esté mal, simplemente que a algunos avanzamos a ritmos diferentes dependiendo de lo que tengamos que hacer. Espero que estas 6 estrategias o 6 tips te hayan ayudado o te hayan dado un poquito más de certeza acerca de cómo empezar a escribir tu ensayo. Posteriormente estaremos platicando acerca de los componentes de la introducción, es decir, los elementos básicos que debe contener tu introducción de ensayo, que son un poquito diferentes o especiales en comparación con los párrafos de cuerpo y los párrafos de conclusión. Yo soy Miss Carmen Castillo, soy maestra de inglés, pero estoy segura que estos tips también te van a ayudar a escribir en el idioma que tú domines, en el país donde te encuentres. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en el siguiente.